gracias porque a pesar de la lucha y de la prueba, cada día nos afirmamos más en el Señor. Así que es un motivo de darle gracias por estar aquí en esta mañana maravillosa, glorificando su santo nombre. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana, está meditando la palabra de Dios, ya el tiempo se ha ido, así que vamos a meditar rápidamente. Vamos a meditar en el libro de Habacuc, el libro del profeta Habacuc. Vamos a leer el verso 1, 2, y luego estaremos leyendo el verso 17. Oración de Habacuc. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Habacuc. Capítulo 3. Verso 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sidón. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta ahí por el momento, luego estaremos leyendo el verso 17. Este pasaje es una oración que hace el profeta Habacuc, y creo que una de las oraciones más hermosas, que hay 3 alabanzas que fueron sacadas de esta oración, y es una oración que hace este hombre con todo el corazón. Y en el verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es a temer a la palabra de Dios. Miren, sabe que hoy se ha perdido el temor a la palabra. Usted oye todo el mundo diciendo: yo hablo por la palabra, yo me guío por la palabra, a mí me hables la palabra. Y si la palabra les hablara, la vida no la tuvieran como la tienen. Si ellos hablaran por la palabra, no hablaran tanta basura como hablan. ¿Me estás entendiendo, hermano? Aquellos que dicen: yo le creo a la palabra, si le creyeran a la palabra, su vida no fuera un desastre. Porque si algo hoy se ha perdido es el temor a la palabra. Porque nosotros tenemos que saber y entender que esta palabra es la palabra de Dios. Y tanto que hemos aprendido a mentirle a la palabra, nos convertimos muchas veces en mentirosos. No tenemos temor. Nos metemos en un problema y decimos o pensamos: voy a echar un embuste para salir, porque mira, nadie tiene los pantalones ni las polleras puestas para después que se mete en un problema, salir de ese problema con la verdad, aceptando la verdad, confesando la verdad. Todo el mundo, después que se mete en un problema, quiere salir echando embuste, mintiendo, engañando. Lo que la gente no sabe ni saca cuenta es que todo, hermano, lo que se hace a punta de mentira se destruye. Nadie puede avanzar a causa de la mentira. Nadie puede ser libre a causa de la mentira. La palabra de Dios, Cristo dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted habla la verdad lo hace libre. Pero cuando usted habla mentira, la mentira lo cautiva más y más al pecado, al pecado. Entonces, este hombre, que está registrado como uno de los profetas menores. ¿Por qué menores? No porque haya tenido menos unción, no porque haya visto menos, sino porque fueron profetas que vivieron poco tiempo, que tuvieron la oportunidad de profetizar corto tiempo.
y de pronto sus profecías fueron de pronto de menos profundidad, pero eran hombres de Dios, llenos de la presencia de Dios. Y él dice: oh Jehová, oí tu palabra y temí. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que tener temor. Y oír la palabra de Dios no solamente se refiere que cuando alguien te dice: así dice el Señor. Si alguien te profetiza y tú consideras que esa palabra viene de Dios, acéptala y anda con temor delante de Dios. Pero también cuando alguien te dice: mira, Dios me dijo que te diera este texto bíblico, recíbalo con temor y con amor, porque es palabra de Dios. Porque hoy en día, ayer le decía a una hermana que un hombre, un hermano, un supuesto hermano, que le cogió aquel versículo, escuche bien, aquel versículo que dice en el libro de los Hechos, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Y él juzgaba a la esposa de que le había sido infiel, y cogió ese verso, lo puso en un cartel y lo pegó en las paredes de las casas de los vecinos y en los postes. Y yo le dije: no haga eso, porque eso es tomar la palabra de Dios para inmundicia, para anunciar cosas que no se deben anunciar. Y sabe, cuando uno hace eso, ¿sabe por qué la gente hace eso? Hace eso porque perdieron el temor a Dios. Porque la palabra de Dios es para salvar, la palabra de Dios es para sanar, la palabra de Dios es para restaurar, la palabra de Dios es para dar vida, no para condenar al Señor. La palabra de Dios es poder. Mira, a veces cogemos la palabra de Dios para ofender, porque hemos perdido al temor a Dios. Usted no ha ido cristiano evangélico que de pronto tienen pique con otro, y cuando están hablando con otro y llega el otro, enseguida dice: ah, la Biblia dice que los impíos van para el infierno. Pero no lo están diciendo porque la Biblia dice, lo están diciendo por decírselo al que llegó, que tienen problemas con ellos. Eso es pecado. Porque aunque la Biblia lo diga, usted no lo puede decir por ofender. Aunque la Biblia lo diga, usted tiene que aplicarlo en el momento adecuado para que la persona entienda, hermano, que tenemos que buscar de Él. Yo siempre le digo a esta gente, a mucha gente, hay gente que a veces, mira, a veces dan gloria a Dios, lo dan de burla. Hay gente que dan gloria a Dios, lo dan por ofender. Hay gente que a veces dice aleluya, pero es por ofender a otro. Y todos esos términos, Dios los sabe y los entiende. Dios sabe cuando usted dice gloria a Dios por alabarlo a Él. Dios sabe cuando usted dice aleluya por alabarlo a Él. Dios sabe cuando usted dice amén por afirmar lo que Él está diciendo. Y sabe cuando usted lo dice por ofender a los demás. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esto lo está diciendo un profeta. Y hay profetas que se dicen ser profetas, que lo hacen, han perdido el temor a Dios, usan la palabra. Yo no les cuento a ustedes que cuando yo abrí los ojos en el Evangelio, encontré una cantidad de profetas y una cantidad de gente ignorante. Profetas que decían, Dios me dijo que el que se metiera conmigo se le iban a morir la mamá y los hijos. Y la gente... Cuando yo comencé a meterme con Dios y a entender la palabra de Dios, y Dios comenzó a revelarme, me di cuenta que todo eso es mentira. El que se ponga a hablar de ti se va a poner más gordo y más bonito. Y no porque Dios no esté contento con eso, sino que la palabra de Dios dice que el impío prospera en su mal camino, y que ni tú ni yo podemos amargarnos por eso, porque hay gente que se amarga y se ponen a reclamar a Dios: Señor, yo soy tu hijo y mira cómo estoy. Señor, yo soy tu hija y mira cómo estoy. Mira esta hija del diablo, mira esta hija del diablo, cómo tú me quieres bendecir. Y Dios te dice: cállate la boca, estate quieto, que a su debido tiempo yo le voy a dar contra el cielo y le voy a
desaparecer, pero tu camino será glorioso delante de mí, por cuanto eres luminoso. Aleluya. El impío prospera, hermano. Usted no sabe que el impío prospera en su mal camino. Y Dios dice, no te irrites el que prospera en su mal camino, porque como tamo será pronto cortado, y como tamo lo arrastrará el viento, y su lugar no lo vuelve a conocer jamás. Entonces, yo abrí los ojos en el Evangelio y encontré esa clase de profecía. Pastores, profetas que se levantaban diciendo, Dios me dijo que el que hablara de mí lo iba a tirar en cama, los hijos se le iban a morir, la mujer se le iba a morir, no sé qué, y la gente, mira, había un evangelio de psicosis, la gente vivía psicoseada, habían pastores, habían profetas, que la gente no les respetaba, sino que les tenía miedo, y yo aprendí a no tenerle miedo a nadie, al único que tengo temor es a Dios, a su nombre, y yo por eso no le meto terror a nadie. Yo no me pongo a decir, el que se va de aquí, Dios me dijo que el que se mueva de aquí es el que se va a meter. No, si quieres ir a hablar en otra parte, vaya y salve. Lo importante es que usted hablaba de Dios. Yo por eso no le ruego a nadie. ¿Ya me entiende? El que se quiere ir, que se vaya. El que se quiere quedar bien, que da la pena. Porque Dios no me ha llamado para andar psicoseando a nadie. Porque el evangelio es voluntario. Claro que donde usted vaya, usted tiene que someterse. Donde usted vaya, usted tiene que obedecer. Porque Dios no acepta rienda suelta. Dios no acepta gente que anden a la ley del chivo. Porque Dios es un Dios de orden. Y de sometimiento. Y el ejemplo está que su Hijo está sometido a Él. El Espíritu Santo está sometido a ellos. Y así como Él sujetó todas las cosas al Hijo, hermano, también nosotros tenemos que someternos. Entonces, el profeta dice, oí tu palabra y temí. Y esto es lo que nosotros hoy por hoy tenemos que poner en práctica, el temor a la palabra. No a Dios, porque muchas veces nosotros, yo temo a Dios, yo temo a Dios, yo temo a Dios. Pero una cosa es temer a Dios y otra cosa es temer a la palabra de Dios. Usted no hay gente que dice, no, yo aprecio a fulano, pero no estoy de acuerdo con lo que él dice. Eso quiere decir que una cosa es la relación que usted pueda tener con él y otra cosa con las cosas que él pueda decir. ¿Sí me está entendiendo? Aquí en Mangué hay pastores que toda la familia, los hermanos, la mamá, los primos se congregan en otras iglesias porque no están de acuerdo con él, pero lo aman y lo aprecian. ¿Sí me está entendiendo? Así hay gente que piensa que es Dios, que amar a Dios es una cosa y estar de acuerdo con su palabra es otra. Ser temeroso a la palabra es otra cosa. Si usted ama a Dios, tiene que tener su palabra y no coger la palabra para lo que no se debe coger. Hoy por hoy el pueblo ha aprendido a no tener la palabra. Y usted oye a la gente diciendo, Dios me dijo. Cuando usted dice, Dios me dijo, usted está metido en un gran problema. Porque si eso que Dios le dijo no va acorde con la Biblia, usted está metido en un problema. Y Dios me mostró, y Dios me dijo, y Dios me mostró, y Dios me dijo. ¿Sí me entienden? Porque qué tal que Dios no te haya dicho nada. Yo siempre le digo a la gente, mira, a veces uno tiene que meterse con Dios. Una semana de ayuno, 2 semanas de ayuno, oración, vigilia, para que Dios les revele algo. Y yo veo a la gente que andan rebelde, atravesado, que se arrodilla en 5 minutos y ya Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me reveló. No sé si será que Dios hace excepción de personas, o que entre más mal anda uno, más Dios le revela. No, eso no es así. Hay gente que lo que están viendo es el deseo de su carne.
Anteriormente, cuando yo abrí los ojos en el Evangelio, encontraba gente que andaban llevándole palabra al otro. Dios me dijo que iba a suceder esto, pero no era que Dios les hablaba, era el deseo que ellos tenían en su corazón, que al otro le pasara por cuanto no estaba de acuerdo con ellos. Porque hay gente que, hermano, cuando usted no está de acuerdo con ellos, usted se convierte en enemigo de ellos. Y no es así. Porque usted está aquí hoy, pero usted no está obligado a estar de acuerdo con todo lo que yo diga. Y usted está obligado a aceptar todo lo que yo diga. Si yo hablo y lo que yo hablo no está basado en la palabra, usted no está obligado a aceptarlo. Pero si lo que yo estoy hablando está basado en la palabra, usted tiene que aceptarlo, le guste o no le guste. Porque muchas veces nosotros queremos que nos hablen, es lo que nosotros queremos oír. Que nos hablen de prosperidad, que nos hablen, hermano, de bendición, que nos hablen que ya el otro año, en febrero del otro año, ya tenemos la bendición, ya tenemos el carro, ya tenemos la casa. Cuando llevamos una vida de rebeldía y desobediencia, no va a llegar carro, ni siquiera una patineta va a llegar, no va a llegar nada, si no nos sometemos a Dios, si no caminamos por donde tenemos que caminar. Entonces, el profeta dice: oí tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Sabe cuándo llega avivamiento? El avivamiento no quiere decir que hayamos 50, 100, 200, 300. El avivamiento hay donde haya uno, donde hayan dos, donde hayan tres, pero que hayan tres temerosos de Dios. Donde hay temor de Dios, allá hay avivamiento. Ahí se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios no se manifiesta donde hay gente perversa, impía, haciendo lo que le da la gana. Ahí no hay sanidad, ahí no hay liberación, ahí no hay señales. Mira, la iglesia tiene que tener señales, la iglesia tiene que tener prodigio. Eso hoy no se enseña, eso hoy no se predica. Hoy se predican otras clases de cosas que a la gente le interesa, pero hoy no le interesa a nadie, y está hablando de señales, está hablando de prodigios. Y la iglesia tiene que vivir en señales, prodigios. Cristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre darán fuera demonios, hablarán de los reinos, profetizarán, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. No, la iglesia tiene que mover las señales, la iglesia tiene que ser seguida por los prodigios, que el enfermo se sane, que el endemoniado se libre, que el ciego vea, que el mundo hable, aunque después haya que mandarlo a callar. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, en medio de las circunstancias la iglesia tiene que estar avivada. En medio de la desolación, la iglesia tiene que estar avivada. ¿Usted cree que la desolación solamente es en este tiempo? Solamente es aquí. Los apóstoles vivieron momentos de desolación. Cuando mataron a Esteban, todo el mundo fue dispersado, pero jamás perdieron el avivamiento, porque nunca perdieron el temor a la palabra. Nunca perdieron el temor a la palabra. Y Felipe llegó asustado a Samaria porque habían matado a Esteban y los andaban buscando para destruirlo a todos, y él salió huyendo y llegó a Samaria, y así asustado comenzó a predicar en Samaria y comenzó a hacer señales y prodigios, y toda Samaria se comenzó a convertir. Y luego mandó a buscar a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo, y fueron y bautizaron a los que ya se habían convertido con él allá en Samaria. Había desolación, pero había avivamiento. El avivamiento no tiene nada que ver con la prueba, el avivamiento no tiene nada que ver con la escasez, el avivamiento no tiene que ver nada con el desempleo, el avivamiento no tiene nada que ver con la enfermedad. Ay, hermano, pero mira, aquí en Magandía hay una gente que tiene unos pensamientos tan raros. Una vez un hombre me decía: fulano no puede orar sobre sanidad porque él está enfermo. Y yo le dije: usted no es un estúpido, usted no ha oído que el hombre, uno de los hombres más ungidos de Dios, murió de una enfermedad que se llamaba Eliseo.
¿Saben por qué? Porque no conocen la palabra. Usted puede estar enfermo, usted puede tener cualquier problema de salud, pero si usted tiene la gloria de Dios encima, usted puede dar por alguien enfermo. Yo recuerdo, aquí hay una pastora hermana que tiene muchos años de sufrir de cáncer, muchos años. Y esa pastora un día me dijo, vengo del hospital, pastor, porque allí en el hospital, a mí me dieron, ella me decía, a mí me dieron de alta antes de ayer, porque caí mal y estaba sangrando. Y fui a hospitalizarme y me dieron de alta ayer. Y yo me fui porque me llamó una señora del hospital, yo estaba mal, pero ella estaba grave. Es decir, que ella estaba peor que yo. Pastor, ¿y por qué estaba peor que yo? Porque yo estaba mal, pero yo tengo a Cristo. Y ella estaba enferma sin Cristo. Y me tocó a mí de ponerme, me dijo así, me tocó de meterme un poco de paño, pastor, y dime para allá a orar a esa señora. Y Dios hizo la obra. Fíjate, Dios hizo la obra en ella y ella sirvió con su mano. Porque ¿sabe qué? Eso no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Porque con cada uno de nosotros Dios tiene un trato. Usted tiene que aprender que muchos se estén sanando a través de usted, aunque usted esté enfermo. Muchos están recibiendo respuesta a través de usted, aunque usted no haya recibido la suya, pero la suya tarde que temprano va a venir. Porque si así fuera, nadie pudiera orar por nadie, porque todo el mundo está cachicojo. Todo el mundo está cachicojo. El que no le duele el pelo, le duele la oreja. El que no le duele la oreja, le duele la nariz, le duele el estómago, le duele la rodilla, le duele la zona. Pero él le duele. Pero sabemos y creemos que el poder de Dios, hermano, es infinito y hace como quiere, con quien quiere, a donde quiere y como Él quiere. A su nombre. Pero aquí en Manantial, eso es como una doctrina, porque aquí hay gente, la gente que no se sujeta, que andan de iglesia en iglesia, escuchando allá y escuchando acá, y escuchando a la gente de Facebook, escuchando a la gente de YouTube, a la gente de Instagram, terminan con su propia doctrina. Aquí hay gente que si te ven enfermo, no permite que tú ores por nadie, porque tú estás enfermo. Tan falto de conocimiento. Y ya han perdido el temor a la palabra. Porque la palabra es la que te va a sanar. Y la palabra es la que te va a libertar. La palabra, Dios respalda a su palabra. Cuando yo estaba recién convertido, encontré un testimonio. Me lo dijo una pastora y luego se lo escuché a mucha gente. Algunos predicadores lo narraban en campaña y no sé hasta dónde haya sido cierto, pero ellos decían que un evangélico se apartó y un día iba borracho por un camino y se encontró un paralítico, un chueco, estaba así tirado en el suelo. Y ese borracho, que era un evangélico apartado, le dijo al paralítico: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y el borracho explotó. Murió. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo respaldó a él. Dios respaldó la palabra que él aplicó. Porque él no era digno de aplicar esa palabra. Y Dios le aplicó y Dios respaldó la palabra, más no a él. Si se está dando cuenta que Dios es misterioso y los misterios de Dios hay que saberlo entender. Hay gente, mira, hay gente que están en pecado y ven que Dios los respalda, hace obras y piensan que Dios está agradado con lo que están haciendo. Dios no está agradado, Dios está respaldando la palabra que están aplicando, más no a ellos, porque a su debido tiempo será justiciado. A su debido tiempo. Yo no les cuento a ustedes que cuando aquí estábamos comenzando, que todavía tenemos la piececita y nos metíamos a ayunar, se nos presentó un hombre homosexual de Barranquilla, vino con un cartel. Cuando era mujer tenía seno, era tan bonita que para uno saber que era mujer había que verlo bien. Y traía otra foto ahora que era evangélico, con un saco, una corbata y todo bien presentado, un caballero.
Pero cuando yo lo vi, el Espíritu Santo me dijo, no anda bien. Y vino y eso me habló bonito, me dio testimonio. Pero al final me terminó diciendo esto: pastor, después de tantos años ya yo estaba sirviendo al Señor, el diablo me atacaba. Yo salía de los ayunos y sentía ese deseo de acostarme con hombres. Salía de las campañas y salía ese deseo de acostarme con hombres. Hasta hubo un día que caí, pastor. Y ahí me quedé acostumbrado que yo salía de los cultos y me iba a acostar con hombres. Un día yo me acosté con un hombre, pastor, y en la noche fui a predicar una campaña y Dios se glorificó. Y yo le dije, ¿tú sí crees que Dios se glorificó porque te quería respaldar a ti? Dios se glorificó porque había gente que conocían tu testimonio y fueron a la expectativa de ver qué hacía Dios en ello a través de ti, y Dios no los podía defraudar. Dios respaldó la palabra que tú predicaste, hermano, no te respaldó a ti. ¿Cómo terminó ese muchacho? Después que se fue de aquí, lo apuñalearon en Barranquilla y murió. ¿O no? Mentira. Él apuñaleó a un muchacho. Él apuñaleó a un muchacho y lo terminaron matando. ¿A dónde quedó el respaldo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando se pierde el temor a Dios, no hay respaldo de Dios. Cuando se pierde el temor a la palabra, no hay respaldo de Dios. Si hay algo que usted quiere, mire, así usted esté solo, así tenga dos, así tenga tres, nunca pierda el temor a Dios. Nunca pierda el temor a la palabra. Ay, Señor, tu palabra dice eso, pero hermano, y eso será verdad, porque yo sí le clamo a Dios, hermano. Sigue reclamando. Le he clamado como 100 veces, clámele 2000 más. Pero espera que esa palabra no es mentira, esa palabra es verdad. Si hay algo que tiene una palabra verdadera, es Dios. La palabra del presidente es mentira, la palabra del senador es mentira, la palabra del representante de la Cámara es mentira, del alcalde, del gobernador es mentira, pero la palabra de Dios es verdadera. Pase un año, pase 20 años, 30 años, la palabra de Dios siempre será verdad. Oí tu palabra y te di, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En medio de los tiempos de crisis, en medio de los tiempos de aflicción, en medio de los tiempos de enfermedad, haz conocer tu obra. Yo no me aflijo por la cantidad, porque yo soy una persona que he visto la gloria de Dios. Mire, yo no sé cuántos de los que están aquí me han oído este testimonio, pero hoy lo vuelvo a decir. Salí a predicar una campaña para el sur de Bolívar, en medio de la bonanza de los paramilitares. Llegué a una vereda muy bonita, que se llama El Robo. Pedazos, unos sabanales planos, habían unos naranjales, unas palmeras, unas quebrales bonitas. Y había un templo quizá más grande que este. Y apenas estaba el pastor, la esposa del pastor y un hermano, porque siempre Dios deja uno. Por lo menos aquí habemos más de uno. Pero allá apenas había 3. El pastor, la esposa y ese hermano. Las sillas vacías. Yo no iba a predicar ahí. Pero ahí me detuvieron. Mira, unas en conversa me detuvieron. Me dieron comida y me hicieron que me quedara. Y debajo de una palmera se reunían 75 hermanos, caballeros, damas, jóvenes, niños, más de 40 personas bautizadas, y el templo lo habían dejado solo. Y se pusieron de acuerdo y me dijeron, quédese aquí, predique aquí esta noche, y mañana sigue su camino. Y recuerdo que predicamos la campaña en la puerta del templo. Hablaron con el pastor y el pastor estuvo de acuerdo. Mire, pastor, este predicador desde aquí viene de Magangué, va de aquí de paso. Queremos hacer una campaña aquí y que usted nos facilite aquí la puerta. Hombre, ¿cómo no?
Cuando yo estaba predicando, escuchen esto, el Señor me dio esta palabra para él y me dijo que le dijera: en 15 días habrá una gran multitud en este lugar, y este lugar será restaurado, será lleno de mi gloria. El pastor estaba pensando de irse, cerrar eso y irse, y Dios le dijo: no lo cierres, porque en 15 días vas a ver esto lleno. Ese otro día yo me fui para otro pueblo más adelante. A los 5 días me enteré que llegaron los paramilitares, mocharon con una motosierra, mocharon la palmera donde se estaban reuniendo los hermanos y le dijeron: el que no se vaya para el templo lo matamos. Y vean, les digo que el más lerdo llegó primero, porque con candela no hay viejo flojo ni ningún gobierno. A los 15 días hicieron un culto, me dicen a mí que hicieron un culto que no cabía la gente. Y los que se habían ido bravos con el pastor vinieron a pedirle perdón. Mira, a veces Dios usa el diablo para hacer su obra. Porque el diablo puede ser muy malo, pero muchas veces no, siempre tiene que terminar haciéndole el mandado a Dios. Y se cumplió la palabra. Por eso a mí no me inflige, a mí no me entristece nada, porque cuando usted cumple la palabra, cuando usted fiel a la palabra, Dios siempre lo dejará en vergüenza. Cuando usted fiel a la palabra, Dios siempre lo respaldará. Cuando usted fiel a la palabra, Dios siempre estará con usted. Y vino un avivamiento a esa iglesia tremendo. Y esa iglesia fue avivada. Y en esta mañana el profeta está diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la escasez, en medio del hambre, en medio de la sequía. Hay gente que no han comido nada en el día y se ponen a orar por otro, cae el Espíritu Santo y así con hambre terminan besando. Eso es avivamiento, no importa cuál sea el tiempo. Eso es avivamiento, no importa cuál sea la situación. No tienes plata en el bolsillo, no tienes plata para pagar el recibo de la luz, del agua, del gas, de lo que sea, no tienes plata para comprar nada, pero hay una unción, hay un avivamiento que te pone a avanzar, que te pone a hablar en lengua, que siempre te hace sentir que Dios está dentro de ti. Porque esta es otra doctrina que los vagabundos han aprendido: que si usted no tiene trabajo, Dios no está con usted; que si usted no tiene dinero, Dios no está con usted. Eso es mentira. Estudie la Biblia de los profetas, estudie la Biblia de los grandes hombres de Dios, que pasaron hambre, que pasaron desnudez, que pasaron necesidad. Los únicos que no pasaron desnudez fue el pueblo de Israel en el desierto, porque dice la palabra que el calzado crecía con ellos. La ropa nunca se les envejeció, porque era un compromiso que Dios tenía con ellos de respaldarlos, porque Él es el que los había sacado. Cuando Dios es el que te saca, Dios te tiene que guardar. Cuando Dios es el que te mueve, Dios te protege. Cuando Dios es el que te mueve, Dios siempre te va a ayudar y te va a sostener. Al final, en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la situación, no se extrañe, escúcheme bien, no se extrañe. Un día cualquiera aparezca cualquier paralítico, Dios lo levante y a través del paralítico, esta obra será dada conocida por muchos lugares. Y ahora con el Facebook, y ahora con las redes sociales es más rápido, porque las redes sociales es más rápido que chismosos. Usted no sabe que a veces los chismosos se enteran de los cuentos por las redes sociales. Ay, ¿qué me pasó que no me enteré? Mira, me estoy enterando ahora. ¿Ya me entiende? Y Dios va a hacer su obra, hermano. Usted lo único que tiene es que creer. Créale a Dios y a su palabra. Y tema a la palabra de Dios. Que cuando usted haga eso, usted va a ser un hombre y una mujer de victoria. Entonces dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer.
En medio de los tiempos has de conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Algo que siempre tenemos que pedirle a Dios es que tenga misericordia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros fallamos tanto que si la misericordia de Dios no está por delante, seremos exterminados, seremos barridos de la paz. Pero gracias a Dios su misericordia es grande. A veces nosotros no somos destruidos no porque somos santos ni porque nos merecamos, no, es porque la misericordia de Dios es grande. Usted no cree que a veces usted hace cosas que no merece vivir. Usted no cree que yo a veces puedo hacer cosas que no merezco seguir viviendo, pero sigo viviendo es porque la misericordia de Él es grande. Entonces por eso dice, en tu vida acuérdate de la misericordia. Pero qué bonito, hermano, que en medio de cualquier situación difícil el avivamiento se sienta. Yo por eso nunca entendí cuando yo abrí los ojos en el Evangelio había muchas cosas raras porque mucha gente no tenía conocimiento. Y oí predicadores que decían, Dios me dijo que viene un avivamiento de Barranquilla. Dios me dijo que viene un avivamiento de Estados Unidos para Colombia. Eso es una mentira. Ningún avivamiento viene de Estados Unidos, ningún avivamiento viene de Barranquilla, ningún avivamiento viene de ninguna parte. El avivamiento viene del cielo. Lo trae el Espíritu Santo cuando usted lo tiene. Y cuando hay un hombre avivado, así los demás estén muertos, ese hombre avivado enciende el fuego. Por eso, hermano, cuando usted va a ganar a la gente, tiene que alabarlo con fe. Cuando usted va a ganar a la gente, tiene que alabarlo con libertad. Cuando usted va a ganar a la gente, tiene que hacer un duelo con libertad. Ella dice que Dios no esté de muerte, Dios lo dice. Usted sabe que hay gente que ni que Jesucristo entra en personas por la puerta del templo, no en este templo, en cualquier templo, no van a sentir nada, porque ellos nunca están dispuestos a nada. Y esos son los que usted siempre vive diciendo, diciendo que, hermano, doy gracias a Dios que en esta mañana pude venir porque el diablo casi me embolata la venía. Me escondió la peinilla. El diablo no le esconde peinilla a nadie. Usted tiene que saber dónde la deja el domingo, el sábado de la noche. El diablo no le esconde bombacho a nadie. El diablo no le esconde grande a nadie. El diablo no le esconde bolsa a nadie. El diablo no le esconde pantalón a nadie. Usted tiene que ser una persona organizada. Yo una vez estaba predicando en una escuela dominical en un pueblo lejos de aquí, por allá arriba. Y estaba en una iglesia grande. Y se paró una hermana en la puerta y dijo, en las acciones de gracia, hermana, le doy gracias al Señor porque puedo venir, hermano. Porque vea, el diablo me escondió la peinilla, pero yo cogí así y me puse un moño. Yo le dije, el diablo no te escondió el peinilla, usted tiene que saber dónde la deja. A mí el diablo no me viene a esconder la peinilla. A mí el diablo no me viene a esconder el espejo. A mí el diablo no me viene a esconder la ropa porque yo sé dónde pongo mi ropa. Y estoy pendiente a mi ropa. Yo sé que suéter me falta, yo sé que camisilla me falta. ¿Ya me entienden? Yo sé dónde están mis cosas, porque el hombre o la mujer, hermano, que es desordenada para vestir, es desordenado y todo. Y eso es solo que ustedes anden el chapetado por la calle por los barrios. ¿Ya me entienden? Yo la otra vez compré una docena de bolsas. Y el hijo mío compró una docena del mismo color. Ahora se ponen los míos y se ponen los hembras. Siempre los míos son los que están sucios y los que están limpios. ¿Sí me entienden? Eso le pasa a todo padre que tiene hijos ya de edad, y que tiene la misma medida de él, que calza lo mismo que él. Menos mal que los zapatos míos no son los de él, porque los míos son 38 y los de él son 41. ¿Sí me está entendiendo? Y yo tengo que estar pila. Ese es mío, ese de rayo es mío. Tanto que yo mismo los cojo, los lavo y los abro y yo mismo los recojo y los guardo. Mis camisillas, porque las camisillas también, las mías siempre son las que están sucias, las de él están limpias. ¿Ya me entienden? Yo estoy pendiente, porque a mí el diablo no me viene a salir a última hora
de que me escondió la camisilla, que me escondió el 12, que me escondió eso. No sé, uno tiene que ser persona de orden. ¿Sí me entienden? Yo no les dije el otro día que a veces yo he entrado a cuartos, a mi casa. Ay, Dios mío, ¿qué pasó por aquí? Un vendaval, por aquí pasó el huracán Joan. ¿Me entiendes? Uno ve. Y yo siento de la gente, después echándole culpa al diablo. El diablo no está por ahí. Porque es que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de orden. Eso dice, el mundo de los cielos hazla conocer. Y acuérdate de tu misericordia. Y vamos a saltar al verso 17 que dice, estamos hablando del avivamiento. Y vamos a terminar hablando del gozo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hagan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas voy a andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Oiga, allá está diciendo, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y acá está diciendo, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, ni las olivas den el aceite, ni hayan vaca en los corrales, aunque todo se acabe, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque escucha esto, ya para terminar, el gozo tuyo y el gozo mío no tiene que estar basado a lo que Dios te dé. El gozo tuyo y el gozo mío tiene que estar basado a lo que Dios es en mí y en ti. Dios en mí es todo. Escuchen esto, Dios en mí es todo. Yo no soy usted, pero en mí Dios es todo. Amén, así es. Mi hijo está enfermo, si Dios lo quiere llevar, se lo lleva, si lo quiere sanar, lo sana. Mi mujer está enferma, si se la quiere llevar, se la lleva, y si la quiere sanar, la sana. Yo estoy enfermo, si Dios me quiere llevar, me lleva, y si me quiere sanar, me sana, porque Dios lo puede todo. Él es todo en nosotros, y el día que Él quiera que nosotros dejemos de existir, lo hace en cuestiones de segundos. Rin, tin, pan. Ya. Entonces, tu gozo y tu alegría no debe estar basado en cuántas bendiciones que hayas recibido. ¿Ya me entiendes? Es un motivo de darle gracias a Dios. Señor, gracias por esto que me diste, gracias por este empleo, gracias por este dinero, gracias por esta casa, gracias por este carro, gracias por estas vacas, gracias por esta perra, gracias por esta vaca, gracias por esta gata, por todo. Gracias porque los ratones se murieron. Pero el gozo no tiene que estar basado en lo que Dios te está dando. Porque el día que te pase como Job, hasta ahí te llegó el gozo. Entonces vino la renuncia a Dios. ¿Qué le dijo la esposa de Job? ¿Todavía mantienes tu integridad a Dios? Maldícelo y muérete. Y él dijo, no, Señor. Jehová Dios, Jehová bendito sea el nombre de Jehová bendito. Job pudo demostrarle a la mujer, pudo demostrarle al diablo y pudo demostrarle a Dios que su gozo iba más allá, que su integridad iba más allá de lo que Dios le había dado. Y usted sabe que el diablo no le quitó a Job cualquier cosa. No metamos la riqueza, metamos los hijos, 7 hijos y 3 hijas. Le dio el sentimiento. Sin embargo, eso, mira, aquí al principio que comenzamos esta obra, vino un hermano que él fue pastor en un pueblo, es amigo mío, pero a él le mandaron un hijo. Él era un hombre, escuche esto, él era un hombre
que él fue rezandero en la vida inconversa. Y cuando se convirtió a Cristo, bueno, él tenía un don maravilloso, que él llegaba donde una persona, lo consolaba y le daba palabra. Cuando a mi esposa le mataron un hermano por allá por Guaranda, a él fue que lo buscaron para que fuera a darle la noticia a la mamá de mi esposa, porque nadie se atrevía a decirle porque se iba a morir. Y él fue y habló con ella, oró y se la dijo, y la señora lo recibió normalmente. Pero cuando nosotros comenzamos aquí, a él le mataron un hijo, y hasta ahí le llegó todo, tanto que hasta el día de hoy no se ha vuelto para. Ya nosotros vamos aquí para 13 años cumplidos, y son los mismos 13 años el cual él no se ha apartado, él no se ha restaurado de ese mal, de ese golpe. ¿Saben por qué? Porque hay gente que mientras que no les llegue el mal, ahí está el gozo. Mientras que no les llegue el mal, ahí está el avivamiento. Y nosotros tenemos que seguir para adelante. Nosotros tenemos que avanzar. No es fácil, óigame bien, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Él no nos fortaleciera, entonces no podríamos avanzar. En medio del luto, en medio del sufrimiento, en medio de la desgracia, en medio de la escasez, Dios te fortalece. Pablo fue un hombre que vivió azote, acoso, persecución. Pablo fue sentenciado, fue señalado como malhechor para que lo pusieran preso, porque el diablo no lo quería ver en las calles predicando a Cristo, y fue juzgado injustamente para ponerlo preso. Y muchas veces todas esas cosas nosotros nos podemos enfrentar, pero el gozo jamás se puede ir. ¿Qué fue lo que le dio la libertad a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel de Filipo? Hermanos, que estaban allí gozosos cantando himnos al Señor, y de repente, hermanos, los cimientos de la cárcel se movieron y las cadenas se le cayeron y las puertas se abrieron. Y Pablo dijo, no nos vamos a ir porque no somos malhechores, somos hijos de Dios, y aquí todo el mundo se va a convertir. Y el carcelero se convirtió, y los demás presos se convirtieron, y todo el mundo se convirtió, porque había avivamiento. ¿Te estás dando cuenta que el avivamiento no es donde hay 50, 100, 200? El avivamiento dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si usted esta mañana está aquí con tristeza, usted va a estar triste, usted va a estar contristado, usted va a estar enlutado, usted va a estar lleno de sufrimiento, de dolor. Pero si aquí en los que estamos usted está libre, usted está en victoria, usted está creyendo a Dios, usted está lleno de la gloria de Dios, usted está lleno del avivamiento de Dios, usted está lleno de la acción de Dios, usted está lleno de la gloria de Dios, usted va a mover en el fuego del Espíritu Santo, aunque la higuera no florezca. ¿Y por qué la higuera? Porque la higuera producía frutos, y los frutos de la higuera eran comestibles, y si había frutos había esperanza. Ni en las viñas, si en las uvas hay fruto, aunque falte el producto del olivo, o sea, el aceite, la fruta donde sacamos el aceite, y los labrados no de mantenimiento, se sembraba el trigo, se sembraba todos los frutos y no producía. Y las ovejas se han quitado, o sea, se murieron todas las ovejas, o llevó el ladrón y se las robó, o llevó el lobo, el oso y se las comieron. Y no hay gambán en los corrales, el corral quedó vacío. Verso 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19 dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. Oiga bien, Jehová el Señor es mi fortaleza. Escuchen, voy a decirle este pequeño ejemplo. Yo he oído mujeres que de pronto el marido trabaja en otro lugar lejos,
Y de pronto la llaman y le dice, mira, ahí te mandé tanto para la comida, y para esto, y para esto, y para esto, dice, porque yo este mes no voy. Ay, mi hijo, pero sí me mandaste, pero yo quería que vinieras. Yo quiero verte, los niños quieren verte. Ya, aunque le mandó para el mantenimiento, eso no le basta. Ella quiere verlo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esto es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervo y en mis alturas me asenta. Es Jehová nuestra fortaleza, no es lo que Jehová nos dé. No es el carro que Jehová te dé, es la fortaleza. No es el empleo que Jehová te dé, es tu fortaleza. No es las cosas que Dios te dé, tu fortaleza. Es Dios mismo tu fortaleza. Porque aunque Dios te dé casa, aunque Dios te dé carro, aunque Dios te dé empleo, si Dios está lejos de ti, no va a haber nada. Siempre va a haber desolación. Cuando Dios no está en nosotros, va a haber desolación. Pero aun cuando Dios está con nosotros, aunque haya desolación física, va a haber avivamiento potencial en nosotros. Y en esta mañana aprenda a entender esta palabra como el profeta Habacuc.